La cosa es así. Hoy trajimos un tema que la verdad que desde mi punto de vista es muy apasionante porque estuvimos hablando de música, un poco de esto, un poco de aquello y decidimos armar una columna para hablar de un instrumento de la música electrónica que la verdad que tiene un nivel de iconicidad tremendo porque dio origen a muchos géneros musicales. Estoy hablando de el Roland TB-303 que dio origen al Acid House. Que es un sintetizador, para aclarar. Sí. Si quieren podemos ir escuchando un poquito de lo que es Acid Tracks de Future. Así nos vamos adentrando un poco más dentro de lo que es la historia del sintetizador. La verdad que es, desde el vamos es muy loco. Bueno, para quienes no sepan, es un sintetizador que fue lanzado en el año 1981 por Roland. La idea, en un principio, era que el sintetizador funcione como un bajo electrónico para músicos, cosa que medio que ha terminado... No funcó esa función. Entonces, un par de años más tarde lo dejaron de fabricar porque, bueno, era muy difícil la programación. Entiendo que, bueno, vos me podrás decir, Jero, no sé si alguna vez has experimentado con ese. Mentiría, la verdad, no. Sintetizar es una cuestión ahí que es bastante específica, digamos, y hay que meterse en el mundo de los sintetizadores, ¿no? Como... De hecho, Bien. yo lo descargué hoy como un plugin para probar cómo funciona. Tipo, es como el sintetizador, pero digital. Claro. Y la verdad que para la época debe haber sido algo re difícil saber programarlo para que Sí. funcione. Entonces por eso me parece que no se vendía tanto. ¿Sabés que Sí. entiendo que no tiene memoria? Entonces, en un par de días todo lo que vos programaste se pierde. Bien. Y es medio, bueno, muy complejo programarlo ya de por sí. Entonces, su función inicial, que era acompañar sobre todo a guitarristas, pero músicos en general, no funcó. Entonces lo dejaron de fabricar y entiendo que mandaron a producir 10.000 unidades y en un lapso de, no sé, un año, 2 años, En un año, menos de un año, no lo producían. fabricaron más. Entonces pasó a ser un instrumento de segunda mano, muy accesible a lo que es la clase media y la clase baja de Chicago. Que, bueno, Tipo, ¿quién? empezaron a hacer descuentos a ese producto porque no se vendía mucho. Sí, Claro. terminaba, o sea, directamente ya era algo que se adquiría muy fácilmente en tiendas de segunda mano, de desecho, Claro. directamente. Entonces, bueno, era accesible, justamente ahí estaba la cuestión económica. Sí. ¿Quién era la clase media y clase baja de Chicago? Era la clase afroamericana que estaba pinchando en los clubes disco y que, bueno, que empezó a incluir el sintetizador para hacer temas usando el sintetizador de la manera convencional, o sea, no abusando de esa resonancia que hace que tenga el sonido que estamos escuchando justamente ahora, Sí. sino que, bueno, usar el sintetizador como un bajo, Claro. que tenga ese sonido como para darle un aire más futurista, si se quiere. Y Hasta que empezaron a hasta tocar. hasta empezaron que la a. gente empezó a perillar. Exactamente. Y el primer tema que publicaron de Acid House es este track que estamos escuchando, que lleva ese nombre justamente, Acid Tracks de Future, que me encantaría que le demos un poquito más de volumen para que veamos cómo es que se escucha haciendo el uso no convencional del sintetizador. ¿Funciona?
Muy bien, bueno, estamos escuchando el track de Future, Acid Tracks, que fue lanzado en el año 1987. El primer tema de Acid House publicado al menos. No sé si hubo alguno antes, pero este es el oficial. Sí. Habrá alguna, bueno, siempre hay discusiones, ¿has visto cuál fue el primero, el segundo? Pero la gente siempre se saca la cabeza para definir eso, pero bueno, creo que en cuanto a antecedentes podemos decir que esto era el comienzo de eso. Y algo que leía también que me parecía muy loco es, bueno, en un momento la revista The Guardian hace una nota en la que dice, en la que enumera, digamos, hitos en la historia de la música. Sí, 50 hitos en la historia de la música. La aparición del Roland TB-303 es básicamente uno de esos hitos que cambió un poco el camino de muchas cosas, porque bueno, de ahí se desprenden un montón de subgéneros también. Y fue influencia y otros géneros que capaz que no tienen como prima el sintetizador, pero que lo mismo lo han son una incluido. inspiración, exactamente. Creo que ahí está bueno hacer hincapié en que hoy vamos a escuchar en esta columna, tratar de identificar por dónde viene esa inspiración, ese sonido que vos decís es ácido. Y yo creo que todo el mundo va a entender de lo que estoy hablando, digamos. Sí. Cuando decir suena muy ácido, es eso. Es muy característico además el sonido. Sí, totalmente. Además, este tema por lo menos es el que después se exportó al Reino Unido y los ingleses se volvieron locos y empezaron desde ahí a hacer su propio estilo de acid house, que incluso lo que comentábamos con los chicos durante la semana era que el 21 de mayo se cumplieron, no sé si 35 años o un poco más creo, de la apertura de Hacienda, el club de Manchester, sí, que bueno, era de los miembros de Joy Division con Tony Wilson, que ha sido la cuna del acid house en el Reino Unido y uno de un semillero de artistas que van desde el post-punk, el rock, a la música electrónica en sí misma. Yo pienso en Happy Mondays. Sí, pienso en esa época. Totalmente. Amo esa banda. Sí, dice que fue el paso de la heroína hacia el ácido y el éxtasis. Sí, total. Como bueno, el traspaso. Sí. Y otro verano en el amor, una cosa así. Claro, el segundo sí. verano. Que también me parece muy interesante. Nada, está bueno, a mí me copa mucho siempre leer el contexto cultural e histórico de esos momentos que tienen que ver con la sociedad. Y es un poco, era el escape de las personas, o sea, bueno, el MDMA, el ácido y la música y el acid house justamente era un poco ese escape al thatcherismo de ese momento. Que ya iba por el segundo mandato. Claro, además. Entonces era, bueno, creo que también está bueno relacionarlo por ese lado y decir, che, acá la gente necesitaba ese escape, necesitaba estar horas, claramente, en un galpón bailando a full. Y bueno, y de ahí salieron cosas maravillosas, me parece, porque, qué sé yo, la música de ahí, nada, fue un despegue, de alguna manera. Sí, totalmente. Es un hedonismo total. O sea, me parece que era justamente la expresión de la juventud diciendo algo y divirtiéndose, no sé, o sea, lo relaciono mucho también con lo que ha sucedido a fines de los 70 con el punk también, o sea, esto son esos movimientos culturales que son un hito, que han marcado un precedente para todo lo que ha venido después. Así que bueno, me parece importante mencionar el aniversario de la apertura de Hacienda, que por cierto tenemos una columna ya hablando del club, porque soy muy fanática de lo que es esa escena en sí. Está en nuestro canal de YouTube subido, así que lo pueden ir a ver cuando quieran. Bueno, si quieren podemos ir escuchando otro temita que puse yo ahí, que creo que estaba bueno traer un clásico, ¿no? ¿Cómo suenan? Seleccionamos clásicos en general. Seleccionamos clásicos y acá viene, bueno, el Homework, el disco de Daft Punk, que fue un... Que lo bendiga Dios. Que lo bendiga Dios. Básicamente el disco ese que encima cumplió 25 años ahora en enero. Básicamente tiene un equipamiento full Roland vintage, tanto cajas de ritmo como sintetizadores.
Y creo que es también, bueno, un poco un homenaje, ¿no? A ese sonido, más o menos como me gusta interpretarlo. Entonces, nada, este tema seguramente lo conocen, así que le demos volumen, así escuchamos Da Funk de Daft Punk. Eso. Buenas, ¿cómo estamos? Ahí estábamos escuchando un poquito de Daft Punk. Y nada, no sé si ustedes reconocen más o menos la parte acid,
Pero yo traje un pedacito para en mi celular para mostrar un poco de cuál es la parte acid y del sintetizador que venimos hablando, a ver si se escucha. Un ratito más. Y Sonido futurista me gusta que se Sí. le Sí, decía. Tiene algo de Totalmente. guitarra, como guitarra distorsionada y Sí. riff. Sí, O sea, Sí, sí. me hace pensar un poco en Prince, por ejemplo. No sé por qué. sí, puede ser, pero más que guitarra es, bueno, el sonido del bajo para el que fue creado en realidad. Claro. Quizás por eso está como eso de quizás una escala marcada que se, bueno, Es un que se riff, el distorsiona. famoso riff. No, o sea, no es una guitarra, el sonido de guitarra, pero puede ser una guitarra con efecto, por Claro. supuesto, que Claro. está como... es un sonido muy Claro. futurista para la época, muy interesante y que se lupeaba Sí. de una manera muy interesante. Dice que Roland es como que redefinió la forma de crear beats y loops para la época, que era algo tan, no sé, muy moderno, digamos. Sí, mega. Aparte, o sea, estamos hablando como les decíamos en un inicio, estamos hablando de un instrumento que ha sido creado para otro uso que no funcionó, y la forma que se hizo popular es la forma no convencional de usar ese instrumento. Claro, lo que no se esperaba, digamos. Lo que no se esperaba, bueno... un accidente, ¿viste? Un accidente con gracia, que por suerte funcionó, porque la verdad que nos ha dejado una cantidad de detalles en la música que hacen un sonido muy único. Mm. Y bueno, la idea de esto es justamente hablar que si bien el origen ha sido casi por accidente, ha dado, no sé, rienda suelta a que se haga música con este sonido en un montón de otros géneros. Yo traje un tema que, la verdad que los dos temas que curé para hoy podrían estar tranquilamente en mi top 20, no 10, Ah, no, 20. yo ¿Top igual 20 te de la banco, vida o claro. de...? Top 20 de la vida de mis temas favoritos. O Ah, sea, bien. ese nivel. Yo Yo, estoy armando una lista en Spotify Sí. donde digo, esta canción ya pertenece a una lista claro, que tipo te, de tu la de vida. vida. que ¿Qué te significa evoca una eso? historia, a un momento Yo creo que de es más tu que vida, nada no sé. onda una canción que por más que capaz que no la escucho hace 20 años, ya sé que pertenece y o sea, si la pongo me sigue gustando. Sí, Mm. Podés entrar Sí. a la lista, podés salir quizás, ¿no? Puede durar 10 años y decir, no, ya no me gusta. Se Claro. la sacas. pero bueno. hoy está. Hoy está. Flexible, está bien. Sí, está sí, bien. sí, totalmente. Bueno, a mí me evoca muchísimo a lo que era la pandemia, que bueno, escuché demasiada música en ese momento, estaba deprimida, había dejado la facultad, le pifié la carrera, etcétera, estaba muy mal, y lo único que me sacó de ese pozo es la música. Y en ese momento empecé a investigar, la verdad que un montón de sonidos nuevos, y entre eso, la verdad que la primera vez que escuché este tema, que es un clásico de la música electrónica de los 90, estoy hablando de Smack My Beach Up de Prodigy, quedé con la boca abierta porque ¿Qué digo, tapa, no? ¿Qué tapa? ¿qué tapa? Bueno, Cangrejito. un cangrejo, la verdad Un que Kravers, nosotras que dijo. somos de Kravers, Sí, de como Kravers. Messi, como Debbie Harry, como Duki, Ah, mira, no Cáncer. sabía que era de cáncer, Duki, Sí. boludo. Sí, Un Kravers. dato. Muy bien. Bueno, cuestión, la primera vez que lo escuché el sintetizador ahí como muy presente, y además la voz del cantante de Prodigy gritando, que es algo que a mí, o sea, particularmente en este tema me vuelve loca, así que quiero que le demos mucho volumen. Y escuchemos.
Estamos escuchando Smack My Bitch Up de Prodigy. Qué temazo, boludo. Siento que tiene toda la intensidad de lo que son las raves a finales de los 90 con un canto que es super punk. ¿Te imaginas el vestuario retro también, no? De esa Sí, época. bueno, el cantante de Prodigy es un signo de lo que es la cultura de los 90 en sí mismo, tan importante para mí como lo es Damon Albarn. O sea, ese nivel es un ícono. Capaz que ahora está un poco olvidado este disco que se llama The Fat of the Land, pero la verdad que vale la pena escucharlo porque es impresionante. O sea, es un viaje y en sí como que todos los temas de Prodigy, la verdad que de Prodigy, perdón, vale la pena darle play porque son muy up y además tienen como una cosa de el vivo que bueno, que tiene un poco eso de lo que hablábamos en el último programa de estructura de banda de rock con un fuerte componente electrónico. Sí. Bueno, ya estamos acá en la sala con nuestra invitada de hoy, con Davina. Ya la vamos a tener en la mesa en un ratito, pero bueno, le damos la bienvenida. Y si quieren podemos seguir escuchando, que bueno, acá viene uno de los changuitos, me gusta pensar que eran jovencitos que andaban, Sí, que andaban investigando y de alguna manera innovando, si se quiere, en el sonido. Y bueno, ahí innovando seguro, y ahí viene Richie Houghton como Plastic Man, como les digo, uno de los temas que va sí o sí a mi top 20 de la vida. Pero, o sea, me parece zarpado. Lo escuchaba ayer cuando lo tengo que poner sí o sí, porque tiene una cosa que me transporta a los 90. En realidad, el disco en sí, del que forma parte este tema, que se llama Music, así con K al final, que es del 94, vale la pena la escucha. Es un disco de minimal techno y este tema, la verdad que se va al carajo, al carajo. Quiero que le demos muchísimo volumen y que lo escuchemos porque está genial. En Argentina.
Bueno, estamos escuchando Outback de Plastic Man, Richie Houghton como Plastic Man. Recomiendo fuerte ir a escuchar este disco. Plastic Man es una de las facetas que tiene Richie, uno de los AKs. ¿Cómo se decía? Bueno, yo le digo AKs. Sí, sería Es como un que es lo nickname, mismo, sí, digamos. es Aka, digamos. Aka, pero bueno, bueno. pasa que, Una- de hecho, Aka solamente en Tucumán hay una banda que Según yo. hay una banda que se llama Aka Seca. Pero solamente para nosotros es esa palabra, Claro. digamos, pero... Acá Bueno. seca. Se le dice Mataste, AKA. boludo. Sí, Claro. as known as es como conocido como. Claro, Sería, también creo. conocido como. Claro. Bueno, sí. digámosle un alter ego, un seudónimo, así como lo es Fuzz. Yo le digo Fuzz, pero en realidad creo que es F-U-S-A. Fuse. Fuse. Fuse, claro. Fuse. Y después tiene otro que se llama Circuit Baker. Richie Houghton. Y después, bueno, Richie Houghton como Richie Como Houghton. Richie Houghton. Sí. Hace poco estaba viendo un documental de él en el que hablaba mucho de su papá, que le encantaban mucho los circuitos y la electrónica. Y que Él trabajaba en General Motors. de una. Y le gustaba mucho la música electrónica y por eso es que Richie bueno, incursionó en eso. Zarpadísimo, me encanta. Joya. Bueno, Excelente. para cerrar esta columna dedicada más que al acid house como género, dedicada al Roland TV 303, que dio vida a un montón de subgéneros y a un montón de álbumes que son un hito, un clásicos hoy en día. Quiero hacer un aporte antes de que vayas a presentar el tema. Sí. La verdad que un temazo que tiene el sonido de este sintetizador se llama Protection de Massive Attack. Tremendo, no lo puse acá porque digo, medio chill para la previa, pero la Sí. verdad que vale la pena ir a escuchar ese tema en particular. Incluso si nos remitimos un poquito más a lo que es música más actual, Coach de Dillom con Muere Joven también tiene el sonido ahí de la 303 ahí dando vueltas, que le da un aire Datazo. Buen dato. totalmente No la tenía. diferente, sí, así que, bueno, música que no tiene absolutamente, digamos, entre comillas, nada que ver con la Nada que música ver. electrónica, porque todo tiene que ver con todo, pero bueno, está presente este instrumento ahí. Así Ahora es. sí. Bueno, y para cerrar esta columna, como les decía, me dieron ganas de traer artistas nacionales. Hay un dúo que la rompe, que ya lo hemos nombrado muchas veces y que lamento mucho la dificultad del nombre. Pero bueno, yo no tengo la culpa, yo no le puse el nombre, chicos. Ya en general los artistas de música electrónica con los números y nombres que son medio Raros. impronunciables. Sí, Sí, bueno, pero está. así es. Es buenísimo este dúo. Sí, bueno, hablo de el dúo que se llama, lo lamento mucho, E110101. Es un dúo de Buenos Aires que está a la cabeza también del sello Detroit Classic Gallery con Sol Ortega, que ya le hemos nombrado varias veces. Y ellos son un dúo muy versátil que ahondan por el techno y me parecía un buen ejemplo traer un temita que claramente tiene influencias del acid. Y este tema también se llama como un número, así que yo les diría que vayan a escucharlo al disco directamente, que es un EP en realidad. Se llama El Estudio de Osval, es del año 2022. Es un temita chill para que nos vayamos a la tanda, pero van a notar la presencia del sonido ácido y futurista. Muy bien. Y Vamos adelantando además que en el próximo bloque vamos a estar charlando con Davina y que estamos hasta las 22 haciendo Before en la 95.9 Radio La Tucumana. Te recuerdo que si no nos seguís en Instagram todavía, podés seguirnos, aparecemos como before.radio y la verdad que estaría genial que si quieren preguntarle algo a Davina participen en el chat de YouTube, que los vamos a estar leyendo. Así que vamos con ese temita y ya volvemos.